MQR, más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, comenzamos a girar en la cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, disfrutando del verano, que es la estación más linda del año, según mi opinión. Así es, así es. Bueno, y en este verano que es bastante, dentro de todo, bastante fresco, no nos está matando. Hay algún que otro día así con ola de calor, pero bueno, dentro de todo bastante bien. Hemos seguido con la poesía como siempre y hoy tenemos la visita del vendedor de tierra. Así es, nos visita Luciana Rabasani y Alejo González Prandi de la editorial El Vendedor de Tierra, y vino con ellos nuestra poeta invitada que publicó en la editorial su primer libro, Avisal. Avisal, Florencia Rosso. Así es, te leo la bio. Dale. Bueno, Florencia Rosso nació en Buenos Aires en diciembre de 1983, unos días después del retorno de la democracia a la Argentina. Es psicoanalista y docente. Dice: amé el lenguaje desde el momento en que un jacarandá me dio palabras como flores en la voz de mi madre. Desde hace un tiempo decidí darme un lugar en la escritura. Participó en un espacio de escritura con Natalia Cito y desde 2022 asiste a uno de poesía coordinado por María Magdalena. Avisal, como yo decía, es su primer libro. Sobre este libro dijo María Malusardi: geológicamente, Avisal es una zona del mar en la que no llega la luz. Avisal en este libro es la lucha para salir a flote y respirar. Es lo que sucede mientras leemos. Respiramos porque el lenguaje nos acaricia con su precisión y sus imágenes tan acicaladas, tan tobogán hacia el abismo, sin estorbos, pero tan hirientes por momentos, tan dolorosas, inesperadas. Bienvenida, Florencia Rosso, a Moebius en la radio. Muchas gracias. Bueno, Florencia, como te contábamos antes de que empezara el programa, la tradición es empezar con poesía, así que te vamos a invitar a leer unos 4 o 5 minutos como para que los oyentes puedan escucharte y ir ingresando en tu poesía. Mi cuello nació animal, tiene una sombra anfibia en el centro. Mis piernas frágiles son para otra locomoción. Quizás mi medio sea el agua o el aire. El suelo me recibió agreste en la infancia. Mis articulaciones y huesos sintieron su resistencia más de una vez. Tengo el aluvión del agua en un cuerpo débil que apenas sostiene el torrente. Soy un manto de cascada sobre una piedra que se desgrana. Mi cuerpo resiste. Mis ojos de lince viejo perdieron precisión hace mucho. Mi útero es erróneo, pero obstinado como mulo, hizo su casa de agua para mis 2 peces blancos. Hay muchas cosas que pueden salir mal en un cuerpo, y sin embargo, latir furibundo de vida en su error, abrirse al aire indómito con sus partes maltrechas. Mi cuerpo es inacabado, pero no se mueve solo con músculos, insiste en la resistencia del verde en la piedra.
Ahora me acecha la nube negra de las fiebres y los lobos. Son mis lobos, es mi propia furia de agua, dejándome aún más débil. Es un ciclo roto de lo natural, funcionando sin permiso, desobedeciendo los pronósticos. Llevo un fuego insurrecto. Mi cuerpo es un espejo rasgado. Me irradia, cruda e insolente. Mi trama, hilván de arena, tiene un nudo en el embés. Vine maltrecha. Exhalé el dolor de mi vientre hasta latir traslúcido su elipsis de agua. Parí de mis retazos una ráfaga de fuego azul, un pecho que galopa con nubes en los ojos. Parí sin nombre una ciénaga abierta en el tiempo suspendido entre mis piernas y mi pecho. En un despojo de hueso echado estoy dando a luz. Es un diálogo raudo y animal. Doy osmótica a mis peces blancos. Enlazo mis fibras ardidas y tensas hasta formar una hebra delicada que aún no respira y luego otra. Conservo el aire, me abriga de un dolor vital que prolifera entre nosotros. Ya están fuera. Muy bien, muchísimas gracias Florencia por tu lectura. Bueno, Abisal entonces tu primer libro. Así es. Bien, lo primero, lo que más me llamó la atención es el cuerpo en Abisal, ¿no? La presencia tan fuerte de lo físico del cuerpo, y de la composición del cuerpo, la debilidad de alguna manera, ¿no? Contame un poquito cómo fue que trabajaste. Bueno, Abisal nace de un proyecto de trabajo en taller con María Magdalena. Su invitación de taller era escribir sobre la herida. Allí empezaron a aparecer las primeras escrituras ligadas al cuerpo. En este caso, experiencias de cierto sentir dislocado del cuerpo en relación a cosas que pude ir echando mano de mi vivencia, algunas cosas que tienen que ver con malformaciones con las que he nacido, que desde el inicio de la vida me acompañan, otras que tienen que ver, como en el caso de los últimos poemas que leí recién, con la experiencia de parto, momentos en los que uno siente el cuerpo ajeno. Y por último, el Abisal también recorre la experiencia de enfermedad, también ligada al cuerpo. Y bueno, en ese proceso de taller con María y con su compañía, fue naciendo esta escritura sin intención de ser un libro, que en algún momento, bueno, sentí que cerraba, que se agrupaba, y bueno, así fue llegando a Abisal, después con un trabajo de reescrituras, con un trabajo de edición con los chicos del Vendedor de Tierra. Vos tuviste en el taller dos momentos, me imagino dos procesos. Por un lado el proceso de escritura y por otro lado el proceso de cuidado del libro, de reescritura. Exacto, sí, en determinado momento se empezó a agrupar como una totalidad, que inicialmente la verdad que no eran simplemente escrituras que iban apareciendo. Y bueno, después llevo casi 1 año y medio más de trabajo de reescrituras con María Magdalena en taller, y después la llegada del Vendedor de Tierra y la hermosa recibida de los chicos en otra fase de trabajo, diría. Así que por ahí esos 3 momentos creo que. ¿El libro cómo le llegó a ustedes, chicos? Fue una propuesta que nos hizo Florencia, si mal no recuerdo, a través de un correo electrónico.
diciendo bueno, que ella tenía un proyecto de libro que le gustaría compartir con nosotros. Y bueno, nosotros siempre respondemos a todos los correos que nos llegan. Y siempre obviamente alentamos a que nos envíen los libros, los leemos y después hacemos una devolución. Para eso nos tomamos unos meses en general. Bueno, cuando finalmente llega el libro de Flor, recuerdo, creo que estaba en la calle y veo, bueno, obviamente la curiosidad siempre lo leemos junto con Luciana. Pero bueno, yo a veces un poquito de tranquilita lo abro el archivo y leo un poema como para saber el tono. Y abro el archivo, leo un poema, leo 2 poemas, leo 3 poemas. Y hay algo, una intuición, algo que uno va desarrollando a lo largo de los años y ya primero con la emoción a flor de piel y ahí tuve la convicción de que teníamos un libro. Recuerdo que llegué a casa, fui a la habitación y le dije a Luciana, emocionado, me parece que tenemos un libro. Y flor de libro. La verdad que flor de libro. Y leímos ahí los poemas, no tardamos nada en leerlos. Y creo que la devolución fue bastante rápida, yo no recuerdo exactamente el tiempo, pero fue bastante rápida, pero absolutamente convencido de que íbamos a publicar un gran libro y no nos importó y no nos va a importar si era el primer libro o el quinto o el 10º de la autora, cuál era su currículum, si había ganado premios o no. A nosotros lo que nos importa es que el libro nos rompa la cabeza y Avisan nos rompió la cabeza. Sí, el libro te va llevando además a leerlo sin pausa. Vos querés entrar en su universo y saber qué está pasando con el cuerpo que tiene una tensión muy interesante porque es una presencia ausente, una ausencia presente del cuerpo. Y una vez que atrás, no querés salir, lo leímos de un tirón, sí, y una convicción absoluta, pero también fue rápida la respuesta, porque no dudamos. Nos rompió la cabeza al instante, y por supuesto que, como dice Alejo, no nos importa si es el primero o el 10º, pero por otra parte también es muy bien acompañar un primer libro. Y más este primer libro, que es un libro valiente, que es un libro maravilloso y que es un libro a flor de piel. Por eso también la emoción, la verdad que fue muy hermoso recibir este libro, fue hermoso que llegara a verlo y encontrarnos con esta joya. O sea que siempre trabajan así, comparten la lectura y evalúan el material, si ustedes lo publican o demás. Sí, exactamente. Todos los libros, hay a veces que tardamos un poco más o porque estamos en pleno proceso de la edición, la publicación o la parte artesanal del libro. Pero siempre leemos los que nos llegan a través de los correos. Bueno, hay gente que primero nos consulta por Instagram si puede enviar el libro, aclaramos que tiene que ser de poesía, no publicamos novelas, no ensayos, simplemente poesía. Y una vez que le decimos que sí, siempre comentamos, bueno, que muchas veces tenemos un año completo ya programado con otros títulos, entonces pues hay mucha gente que está muy ansiosa de publicar en el momento o al mes, y Flor en ese sentido fue como muy especial porque ella dijo cuando sea, cuando ustedes puedan, y bueno, y tuvimos la suerte de que el libro se iba a publicar un poco después de lo que finalmente se publicó, así que bueno, siempre es ese proceso, y obviamente después sí está la mirada también de la diseñadora y de la ilustradora, que es Luján Ochoa, que es la tercera integrante de la editorial, que ella con su mirada
integra el libro en cuanto al color, en cuanto a la ilustración, en cuanto al diseño, y tiene una mirada muy particular que es una devolución muy interesante la de ella para terminar de comprender el libro, desde otra forma. Les hago una pregunta. ¿Ustedes les hacen alguna sugerencia de escritura, de trabajo de escritura al poeta cuando les presenta el libro? No corregimos los libros, No, pero por ahí... pero sí podemos hacer sugerencias respecto de ciertas cosas muy puntuales. Si el libro no nos rompe la cabeza, como dice Alejo, no lo publicamos. Muchas veces tenemos que decir que no, pero sí podemos hacer algún tipo de sugerencia, que siempre son sugerencias, no son indicaciones, claro, como para poder llegar a que el libro sea lo más prolijo posible. Pero es una pequeña parte, no hacemos una especie de taller por el libro, sino que cuando el libro... ¿Alguna sugerencia de editor? Claro, la sugerencia que no vamos solamente a la hacen ustedes, sino que también la puede hacer la diseñadora para que el conjunto funcione, digamos, porque en definitiva lo que ustedes hacen es un trabajo artesanal y es el libro en sí es un producto bello, digamos, que hace a la composición. Es un trabajo además que está numerado, que tiene una cantidad X. ¿Cuántos libros hacen ustedes en total? En este formato que es de tapadura, nosotros decimos como una tapadura, que es cartón de 2 milímetros, son, diríamos, tapa contra tapa y lomo. Son 50 ejemplares que se reimprime a demanda. O sea, la primera tirada es de 50 y después vamos reimprimiendo según cómo le vaya el libro en las ferias, en las ventas y demás. Tenemos un libro como Abrigo, que ya superó los 200 ejemplares, de Claudia Massine, y tenemos otros que poco a poco van avanzando. Después tenemos otro formato que son cines, que son libros de unas 30, 40 páginas, que es de una tapa flexible, un papel de 220 a 240 gramos, todos con sus guardas, todos numerados. Y después tenemos nuestro pequeño torito, nos decimos torito, después poemas sobre toro, de Luciana Robaceni y Luján Ochoa, o sea, las dos integrantes de la editorial. Y es una plaquetita de 10x8, una cosa así más o menos, que también tiene su guarda, está numerado y tiene una fuerte presencia de ilustraciones, y bueno, tiene una particularidad que la tapa tiene un sello de un torito y Luján en cada tapa pincela, de una pincelada de color rojo a cada ejemplar. O sea, la edición artesanal se caracteriza, y nosotros de alguna manera tratamos de responder a eso, que sean libros únicos, ¿no? Además, los que tienen tapadura o no sé, los otros tienen la frase oculta. Sí, hay una porque bueno, lamentablemente en los cines no se puede porque es todo un mismo, no hay lomo. Pero en esto sí, y nosotros le preguntamos a la autora o al autor según corresponda, una frase que quieran que aparezca en el lomo de cada ejemplar. Tenemos una frase que para esa persona represente algo, sea significativo, y el lomo representa de alguna manera el corazón, la fortaleza, la centralidad del libro, y ahí está justamente ese espíritu que atraviesa toda la escritura del poema. Florencia, ¿vos cómo llegaste a Vendedor de Tierra? Justo eso quería agregar, que justamente esta experiencia estética que propone el Vendedor de Tierra fue lo que a mí me cautivó para contactarlos. Yo llegué a partir de la lectura de Ruinas Perfumadas de María Malusardi, y la verdad que en esta experiencia que propone ella normalmente en su escritura, sumado a la experiencia táctil que ellos proponen, el colofón, bueno, la frase oculta en ese momento no conocía ese detalle, la verdad que para mí sumó una integralidad en la experiencia estética muy hermosa,
Así que bueno, un poco fue por eso que los elegí y me animé después de bastante tiempo a escribirles. Pero fue así. Vamos a hacer una cosa, porque yo tengo acá algunos, además de la centralidad del cuerpo, hay algunos otros elementos que van formando, que van formando este corpus poético. Pero como ya son y 25, me gustaría que leyeras un par de poemas para después pasar al intermedio y después seguir charlando. ¿Te parece? Bárbaro. Hay un silencio abisal que llega con 1000 peces negros. Sobre mí el suave sonido a letanía de sus 1000 ojos gélidos mirándome blancos. Contemplo desde acá sus ráfagas oscuras, azul torneadas, la única diferencia entre el día y la noche. ¿Cómo saberme que estoy tan profunda? ¿Hacia dónde está la superficie? Habito una ceguera como los 1000 peces. Creo que la superficie es algo que voy perdiendo con los días. Veo un halo en el abisal. Muy bien. Bueno, vamos entonces al intermedio con un poquito de jazz y después continuamos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires.
Muy bien, y seguimos charlando con Florencia Rosso sobre Avisal, su libro publicado por El Vendedor de Tierras. Vendedor de Tierra, digo de tierras. Así que bueno, Florencia, me gustaría preguntarte por Eduardo Pineda. Bien, Eduardo Pineda es un antepasado de mi familia, por el lado de mi familia paterna, en un trabajo de armado del árbol genealógico. Cuando nacieron mis hijos me puse a trabajar un poco en eso y encontré, siempre estaban los dichos de mi abuela, del abuelo de mi abuela, y bueno, en sus dichos siempre estaba esto de que él era un poeta, que era poeta y era anarquista y había venido de España por la persecución de Franco. Y bueno, me puse a buscar un poco más al respecto de eso, bueno, documentos. Había quedado por ahí en el tintero siempre la fantasía de que había algo de su escritura dando vuelta, que estaba guardado. Y bueno, tras el fallecimiento de mi abuela, finalmente di con esos papeles que habían quedado, que eran ínfimos, son 2 conjuntos de pequeños papeles de su escritura, gracias a mi tía Roxana, que fue la que anduvo rastreando ahí, a mi tía Lina, que estuvieron rastreando. Y bueno, parte de esa escritura es lo que está transcripto. En el poema, bueno, está esa apelación a la figura de esa poética que bueno, de alguna manera forma parte de mi linaje, y bueno, decidí incluirlo. Es un fragmento de un escrito más bien metafísico. Él estudió filosofía también, y bueno, fue lo que ha quedado, o al menos lo que pude rescatar. ¿Y cómo lo hiciste jugar, no? Con el trabajo que tiene Avisal, ¿no? Sí, de hecho, además estaba la particularidad de que, como había sido perseguido, su escritura había sido quemada. Entonces, mi abuela siempre decía que guardaba con recelo esos poquitos pedacitos que habían podido guardar de su abuelo. Y bueno, finalmente di con ellos. Así que decidí que sean parte de la publicación y que de alguna manera su voz poética también de alguna manera sentí que llamaba la mía. Que bueno, me llevó su tiempo encontrarla, pero bueno, fue saliendo. Fue saliendo. Por eso el Guadalquivir y el Paraná. Por eso el Guadalquivir y el Paraná, así es. Porque de alguna manera, y otra cosa que me llamó la atención, hablando del Guadalquivir y el Paraná, que en esto del cuerpo está el agua, la presencia del agua como un elemento recurrente en este trabajo sobre tu cuerpo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también, bueno, por eso, por ejemplo, la apelación a Juan L., ¿no? Que es uno de las citas que está en el libro. Es una escritura que me conmueve mucho justamente por toda esa impronta de la presencia del agua. Bueno, en Avisal aparece desde su versión oceánica y desde la versión de estos ríos que aparecen, que tienen que ver con la historia de mis familias, la materna y la paterna. Y sí, como un medio en el cual algo discurre, ¿no? El agua. Claro, sí, me llamó la atención porque de alguna manera en ese cuerpo estaba esta historia familiar entrelazándose o enlazándose con todo esto que de alguna manera uno lo percibía en la lectura. ¿Tenés los poemas de Eduardo Pineda acá a mano? A mí me interesó también el tema del Guadalquivir, pero lo enfoqué desde otro ángulo. Porque el libro, bueno, un libro que parte de una propuesta de hablar de la herida, y justamente el poema ese del Guadalquivir y del tatarabuelo, donde vos pedís que te devuelvan tus andaluces, y ahí lo que aparecen son las ganas de bailar. Entonces digo, este poema va en otra dirección que el resto, está como una invocación a la alegría, sí, y a la alegría del cuerpo, que es el baile. Tal cual, un poco es así como lo fuiste percibiendo. El libro va llevando un tono de recomposición, digamos, de esos poemas iniciales que son muy crudos, de ese inicio con este manifiesto sobre el cuerpo y sus fallas, y va hacia la vía de la reparación, ¿sí? Usando un poco el término de Claudia Massín, que la nombraban hace poco,
Y ahí va apareciendo el tono de lo que tiene que ver con la escritura y esas figuras como los andaluces que claramente me conectan con lo más vital, ¿no? Aparece un poema a mi hija también, en el cual aparece el baile, también, y bueno, escenas ya más ligadas a la reparación, diría yo, ¿no? A la recomposición de lo vital vía la escritura. También. ¿Qué es lo que empieza con lo que empieza el libro, no? Estos poemas fueron escritos entre finales. Sentí que concluía con el verso, algo se ha reparado. ¿Sí? Ahí es un poco el principio. A mí me gustaría que leyeras el poema ese de los andaluces. Devuélvame mis andaluces. El poeta que tratabas de recordar es José Ángel Valente. Exacto, José Ángel Valente. Bueno, lo avisaron, José Ángel Valente está muy presente casualmente. Y también La Luz. Y también La Luz, sí. Es un poeta luminoso. Bueno. ¿Qué pasó con mi danza? Necesito a mis andaluces conmigo. Un pie en el río de tu virgen negra, una juerga de aceituna para mis ojos moros en seda blanca. Un jirón que rompa el aire de esta conquista a mi territorio. Bien. Sí, eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me llamó la atención es la aparición del lobo. Eso me medio como que me dejó... Me pareció significativo, ¿no? En el trabajo con el cuerpo que aparezca el lobo. Sí, la figura del lobo aparece en los poemas del nudo del poemario, sobre todo, son los más descarnados, diría, los que traen la figura del dolor y el asedio del cuerpo frente a la enfermedad. La figura del lobo apareció de la mano de sensaciones muy particulares del cuerpo. Yo tengo una enfermedad reumática. Y bueno, su inicio tuvo que ver con sensaciones muy punzantes en las articulaciones, y en ese sentido la figuración de las mordidas me permitió de alguna manera orientar hacia esta imagen de cuando el cuerpo se vuelve un poco ajeno en esta experiencia de dolor o en esta experiencia de enfermedad, y bueno, y después, como decíamos, ese trabajo de recomposición también a un cuerpo que ya no es el mismo. Hace poquito viste que estuvo Janina Audicio, que también participó de esta propuesta, y bueno, y salía este tema, como en el caso acá del lobo, ella creo que hablaba del armadillo como animal, y había otras, son las metáforas para hablar del dolor, ¿no? Sí. Y acá en este caso es el lobo, y yo había notado también ciénaga abierta y ráfaga de fuego azul. Yo me hubiese tentado y le hubiese puesto al libro Ráfaga de fuego azul. Avisarles mejor, más entrado. Pero son como metáforas para nombrar algo que en algún punto no se ve. Se siente, pero nosotros somos visuales y tenés que buscarle la palabra. No sé, por ahí hay montones más, pero a mí me quedaron esas dos y a él le llamó más la atención el lobo. ¿Por qué no nos lees algunos poemas de esta parte, de este nudo del libro que nos estás contando? Como ves, nuestras lecturas siempre es caprichosa y va de un punto. Cada como lectura, ¿no? verás también. Me hacen bailar. No leemos juntos. Claro. Intento aprender el aire y un lobo me muerde las muñecas. Detiene la mordida fresca para ver cómo torpemente resbalo y pierdo mis partículas. Tengo 100 lobos galopando en las rodillas, clavando sus garras sobre mí. Quieren avanzar por mis costados, quieren avanzar por donde vine débil. Quieren sorberse mis partes diminutas. No saben amar la fragilidad de alba de mis huesos. Me sostengo con la estirpe del rocío, traslúcida, pequeña forma que refleja al mundo cuando aún no es. Combato lobos con rocío del alba. Muy bello,
Muy bello. Entonces, Florencia, ahora que me hizo ver, es cierto, estuvo... El programa pasado fue... No, el pasado estuvo Virginia Caramés. Tenés razón. El anterior. El anterior, que hizo el mismo trabajo. Sí, con María Magdalena. Con María Magdalena. Sí. Es un interesante trabajo, un trabajo muy profundo. ¿Cómo ahora me surgió, ¿no?, la duda? ¿Cómo era la dinámica del taller? Digo porque lo sigo haciendo. Es una propuesta originalmente de ella en algunos encuentros. En su momento fue escribir la herida en la que yo comencé, después mutó a escribir la enfermedad. Ella propone un recorrido de lecturas y va trabajando a partir de los emergentes de escritura que vamos trayendo, quienes recurrimos, y en base a eso ella resignifica las lecturas que propone. Así que bueno, es un recorrido que se va dando en esa tensión entre la lectura y las escrituras que van surgiendo. Y ahí te deben haber llevado muchas lecturas nuevas, como por ejemplo el libro de María Malusardi y quizás algunos otros. Sí, Silvia Plath fue uno de los inicios, 3 mujeres, siempre digo que está de trasfondo en los poemas sobre el parto. Ese tremendo poemario de Silvia, y bueno, gracias a María, conocer en profundidad la obra de Silvia Plath, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? Que no conocía previamente, Watanabe, Hugo Bola, no sé, se me ocurren muchísimos, podría nombrar que llegué de su mano. Vos tuviste experiencias previas de taller, por lo que contás. Hice una experiencia previa con Natalia Cito en un dispositivo de taller grupal. Que fue el inicio de las primeras escrituras. Yo estaba muy asustada, diría, con la escritura, y sobre todo, ahora con el paso del tiempo entendiendo que era porque tenía un gran deseo, así que en ese sentido Natalia me ayudó a salir de ese lugar de vergüenza y de temor, diría. Así que fue un inicio muy fructífero en ese punto. Y después, decidí buscarla a María a partir de esta convocatoria, buscando ya quizás trabajar directamente en un lenguaje poético, que sentía que era lo que tenía ganas y lo que más me fluía de alguna manera. Claro. Vos querías escribir poesía, digamos. Sí. Lo que vos estabas buscando era escribir poesía. Sí, se nota que tenías esta tensión, se nota en lo que fuiste la producción que desarrollaste, ¿no? Bien. ¿Y María Malusardi? Porque acá está María Malusardi. Sí, en el libro están citados todas aquellas lecturas que acompañaron este tiempo de escritura. Me parece que es hacer un poco de honor y de respeto a las lecturas que después a uno lo mueven a escribir. Así que las personas que están citadas fueron los libros que acompañaron ese tiempo de escritura. Así que todos los que fueron nombrados son los libros con los que andaba en el tiempo en el que escribí Avisar. En la presentación de Avisar estuvo María. Estuvo María, sí, el verso que está citado en el libro es del descenso de Jacqueline Dupré. No lo dije, pero lo aclaro ahora. Y sí, ella tuvimos el honor de que esté presente en la presentación, así que fue para mí algo maravilloso tenerlas a las dos en la presentación. Bien, sí fue. Siempre María hace presentaciones muy interesantes. Estuvo María Magdalena y María Malusardi. Sí. Bien. Sí. Bien. Todavía nos debemos, no hemos ido a ninguna de las presentaciones de los libros del vendedor. Pero fuimos a la presentación del vendedor de tierra. Es cierto. Ah, sí, es cierto. Estuvimos en el inicio. En el inicio. 2018. Es cierto, en el... ¿Cómo se llamaba? El árbol. La casa del árbol, exacto. Pienso en la casa del árbol y después íbamos a un bar a comer pizza, me acuerdo siempre. Claro, que estaba ahí cerca, sí. Sí, es cierto. Ese fue el lanzamiento de la editorial. Ese fue el lanzamiento, los 2 primeros títulos, sí. Exacto. Y otro tema que me parece interesante del libro que no hemos mencionado hasta ahora es el tema de lo como que hay partes del cuerpos
cuerpos erróneos, cuerpos equivocados. Eso ya es una cosa más política, ¿no? Y también al mismo tiempo partes erróneas dentro del mismo cuerpo, siguiendo la misma línea, y plantear esta postura quizá poética o no sé, como una forma de rebeldía frente a ese orden que hace que algunos cuerpos sean correctos y otros no. Y eso es toda una posición. A mí se me desprendió del libro, no es que lo tenía pensado y lo apliqué, eso me pareció en la lectura. Sí, de algún modo la experiencia de mi corporalidad me invitó de alguna manera a que quisiera o no, había algo de lo erróneo del cuerpo que siempre estuvo presente. Yo tengo una malformación en el cuello, que es casi mi presentación. Así que de algún modo eso, quiera o no, siempre me acompañó. Con lo cual tuve que dar muchos rodeos en la vida, psicoanálisis mediante y poesía mediante, para ubicarme en relación a eso, ¿no? A ser una persona cuyo cuerpo no se presentaba del modo habitual y muy visiblemente. Con lo cual, bueno, ahora me voy dando cuenta que siempre, toda la vida de alguna manera le fui dando vuelta al tema de la corporalidad y de lo erróneo, esto de lo fallido, de lo que no es lo esperable, y que de algún modo creo que la corporalidad siempre se presenta así para cada quien. Y creo que ese fue el punto que me pareció interesante para pensar en que esto sea publicado, ¿no? Esto que por ahí inicialmente empezó como una escritura, claro, porque íntima. Para que haya algo erróneo tiene que haber una normativa. Exacto. Una normativa que dictamina este cuerpo es correcto, este no es correcto. Sí, y por ahí te diría, desde mi experiencia clínica, uno se la pasa escuchando como cada quien padece lo extranjero del propio cuerpo, ¿no? En mi caso, yo puedo dar cuenta de esto en mi corporalidad, pero para cada quien le aprieta el zapato del cuerpo en algún lado. Entonces ahí me pareció que este libro podía tener sentido para alguien más allá de que para mí lo tuvo y fue reparador. Sería difícil encontrar a alguien para quien no, en ese caso, si lo miramos claro, desde ese punto de vista. Todos tenemos algún nivel de extranjeridad en el cuerpo. Sí, claro. Cada uno está pensando en el suyo, por eso se hizo silencio. Bueno, vas a tener que leer. Me alegro. Vas a tener que leer algo. Sí, llegó el momento de hacer una lectura. No te decimos que... Ahí está. Me estoy volviendo hojarasca, mecida en una ruina orbital, con mi borde fuera del sol, afinando y ensanchándome como una ola que se va y quiere volver. ¿Quién puede demorar este vértigo de hoja suelta? Muy bello. Llegamos al momento en donde yo hago la pregunta clásica, que es ¿cómo pueden hacer los oyentes para adquirir el libro? Hay una tienda virtual que es el vendedor de tierra.empretienda.com, que es la tienda virtual. Más fácil es entrar a cualquiera de nuestras redes, en Instagram, en Facebook, Twitter, el vendedor de tierra. En Twitter es tierra, pero en Instagram y en Facebook es el vendedor de tierra. Y ahí está el link que los va a llevar a la tienda virtual, o bien nos pueden mandar un mensaje directo para consultarnos sobre los títulos, las posibilidades de compra y demás. Y además estamos en ferias nosotros, como Ferial, como la FED, la Feria de Editores, Edita, bueno, alguna vez hemos estado en Migra, bueno, varias ferias en las que tratamos, esas son las más fijas, diríamos, y en otras estamos a veces y otras no. La FEA también, que es la Feria de Editoriales Artesanales,
está en provincia de Buenos Aires, esa acudimos casi siempre. Así que bueno, siempre estamos en ferias, estamos a través de la tienda virtual, de las redes sociales. No tenemos libros en librerías por el momento, pero no estamos cerrados a eso, ni mucho menos. Es interesante para los escritores la circulación en ferias, porque la gente compra los libros de poesía en las ferias y bueno, y se puede llegar a mucha gente que quizás en la librería lo pueden pasar por alto. Exactamente, sí, la feria es lo que tiene interesante, justamente que tiene otra propuesta, diferente a la que tienen muchas librerías, no todas, pero a veces cuando uno entra a una librería acá, en el sur o en el norte, da la sensación que entra a la misma librería, porque más o menos tienen los mismos títulos y demás. Lo interesante de las ferias es que hay una multiplicidad de propuestas editoriales. Muchas de ellas no tienen acceso a la librería, y si las tienen muy contadas, son muy contadas las librerías en las que están. Y hay una propuesta también de autoras y autores que no llegan a las grandes editoriales, me refiero a grandes por amplitud de mercado, no por otra cosa. Y entonces me parece que es una buena manera también de acercarse a otra literatura, mirar otros autores. Bueno, hay que tomarse el trabajo, y creo que eso en definitiva es el trabajo de una lectora o de un lector, tener el trabajo de, no hacer que no todo esté cómodo, diríamos, que no todo sea entro a un mercado libre y compro libros que quiero, sino o una librería, ir en busca, dejarse sorprender por una poética nueva, ¿no? Sí, además por otra parte, la cercanía que tenemos con lo que publicamos hace que podamos hablar del libro. Claro. Más que por el librero que le llega de segunda mano. Acá lo hacemos nosotros, lo parimos y les partió la cabeza. Sí, y eso es hermoso porque lo sentimos muy propio. Estamos adentro de todos los libros que vendemos, entonces yo creo que también es como mucho más directo. Claro, cuando una persona se acerca, que lo venden a un librero, estamos muy cerca de todos los libros que publicamos. claro, cuando una persona en una feria se te acerca y vos podés conversar con cada uno y hablarles del libro. Sí, a veces me preguntan si el libro es mío. Claro, bueno, algunos será tuyo. Eso es mío por la cercanía con la que hablo, no es mío de la persona. Ah, mira. Sí, claro, bueno, por eso, porque tanto como en nuestra única experiencia que tuvimos, que publicamos. en nuestra Como una única madre. experiencia que tuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hubo gente que nos preguntaba, ¿y ustedes leyeron el libro? Ay, Dios. O sea, bueno, es que justamente eso también marca una situación en la que hay quienes, diríamos, venden libros que no han leído lo que venden. Entonces, no es una pregunta que haya que castigar, sino es una pregunta que nos abre muchos interrogantes sobre quiénes están vendiendo, cómo se promociona el libro y de qué manera podemos acercar las editoriales, los autores, las autoras al público lector. yo voy a agregar algo que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que en las librerías tradicionales los libros de poesía siempre están en el anaquel del fondo, no se ven, no están accesibles. Algunos autores van y los Sí, los mueven. y eso también es de alguna manera buscar otros espacios, porque Exactamente. realmente la poesía en las librerías tradicionales es muy difícil de encontrar. Sí, Sí. una herramienta muy clave también son las redes sociales, aunque sean muchas veces antisociales, justamente a veces se pueden utilizar a favor, y a nosotros nos da un margen como para poder promocionar lo que publicamos. Es muy lindo el loguito de los pies descalzos. Eso sí bien. surge digamos, el vendedor de tierra desde 1995 hasta 2019 fue
una revista de poesía. Entre 2018, o sea, a partir de 2018, nace como editorial, o sea, hubo un año en que fue editorial y revista. Cuando nace en 1995 como revista, le pedimos a un amigo que era ilustrador que dibujara un hombrecito que vendiera tierra. Y entonces Sebastián Monti, él dibujó distintas partes, justamente hablando de cuerpos, de un cuerpo, un torso, unas piernas, unos pantalones, distintos tipos de pantalones, un palo donde justamente en uno de los extremos colgaba una bolsita distinta, bueno. Y entonces fue una cuestión de decir, bueno, este torso, esta pierna, esta cabeza, esta vestimenta. Él armó eso como una especie de Frankenstein, podemos decir, lo armó y a partir de ahí surgió el vendedor de tierra, su imagen, diríamos. Y cuando en 2017, o sea, un año antes de la editorial, teníamos que poner un logo y no queríamos ponerle el mismo, primero porque el hombrecito tiene muchos detalles, entonces iba a ser difícil llevarlo a distintas estampas y demás. Y se nos ocurrió, bueno, lo que hace nuestro proyecto, que es hacer un camino. Claro, son unos pies andando. Es el andar, no es llegar a nada, no tenemos un destino, sino que tenemos un camino. Qué bueno, qué interesante. Bueno, estamos llegando ya al final del programa y siempre puede nos leer gusta un poema. terminar con poesía. Yo te diría que tenés un par de minutitos para leer, así que te invito a que leas un par de poemas. Soy poeta y no lo digo exultante, más bien estoy jodida, habitando reverberante el ojo y el sueño. Los trozos de mi carne en los versos se enlazan monosílabos y ruedan enfermos. Soy poeta de una palabra encabritada y púber, apenas sé hacer ruido con tanto ruido en sombra. Perdón, apenas sé hacer con tanto ruido en sombra. Hubo un tiempo helado y febril, hubo un letargo. Hoy escribo. Mi escritura prolifera en los filamentos de la carne como una perla. Muy bello. Muchísimas gracias, Florencia. La verdad que es un gusto haber podido contar con vos en este programa. También, por supuesto, Luciana y Alejo, muchísimas gracias por la presencia, por traer el material de la editorial. Gracias. Y bueno, Lidia también, por estar acá y hacer la producción. Y por supuesto, Carlos, que siempre está en los controles y hace que salgamos al aire. Bien, esto es Moebius en la radio y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el atardecer, MQR nos acompaña con su buena música. Cada canción que suena en el aire